Nos situamos en nuestro vecino geográfico, Argentina, en el año 1976. Hace tan solo 6 años terminaba su quinta dictadura y ahora estaba a punto de empezar la sexta. Les damos la bienvenida a Cono Sur, Argentina, dictadura de Jorge Rafael Videla. Antecedentes que dieron origen al golpe de Estado y por consiguiente dictadura militar. Todos esperaban la destitución de Isabel de Perón, puesto que su mandato fue obtenido luego de que Juan Domingo de Perón, su marido perteneciente al Partido Justicialista, perdiera la vida. Y al Isabel ser la vicepresidenta, debía asumir el cargo, un marcado nepotismo. Y su toma de decisiones hicieron que la situación política argentina se saliera totalmente de su cauce. Argentina estaba rodeada de dictaduras: Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Esto generando también una presión de miedo e incertidumbre en las personas. Y ya se notaba el aire de la cercanía de una dictadura. Los militares cada vez iban involucrando más en las decisiones del Estado. Ya estaba claro, Argentina no iba a estar absuelta de una dictadura. El gobierno adelantó las elecciones para intentar revertir los problemas sociopolíticos, y los poderes del Estado no ayudaban a calmar a la gente. Proponían las Fuerzas Armadas como única opción. El comienzo de la dictadura militar. Buenos Aires, el 24 de marzo de 1976. A las 2 de la mañana, Isabel Perón salió de helicóptero de la Casa Rosada, pensando viajar a la Quinta de Olivos. Sin embargo, en camino la detienen, derrocando así su gobierno a las fuerzas militares y quedando estas al completo cargo. Luego Videla, comandante en jefe del ejército, queda como el mandatario principal de Argentina. ¿Cómo se conforma la Junta Militar? Se formó como el órgano supremo de la nación, integrado por los titulares de las tres Fuerzas Armadas argentinas: el teniente general Jorge Rafael Videla del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Armada y el general Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea. ¿Cuánto tiempo duró? Esta Junta Militar duró desde el golpe de Estado, que sería el 24 de marzo de 1976, hasta el 5 de diciembre de 1983. Consecuencias internas, económicas. Se produjo una fuerte intervención del Estado en el proceso económico. El modo de funcionamiento de la economía argentina tuvo una declinación muy grande. El Producto Bruto estuvo estancado, la construcción cayó un 30%, la industria un 13% y la actividad financiera creció un 40%. También hubo una gran inflación y pérdida del valor de la moneda local. Muchos grupos económicos de clase alta se concentraron en la apropiación de los ingresos de los trabajadores, haciendo que en la dictadura los salarios cayeran un 30%.
produciendo que la deuda externa se elevara de 7.875 millones de dólares al final 1975 a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Sociales. Esos años, la dictadura militar marcó a la sociedad argentina, no solo la pérdida de vidas humanas, sino también el fuerte deterioro social, el aumento de la pobreza, la exclusión social y la destrucción de la capacidad productiva del país. También el tremendo aumento de la deuda externa se transformó en una deuda eterna, impagable e inmoral, como una gran responsabilidad de las empresas internacionales, que se dieron a estos préstamos, y después pasó como una deuda de Estado. La dictadura militar, antes de entregar el poder al gobierno civil, traspasó esa deuda privada como deuda del Estado, y esto es la preservación que subsiste hasta el día de hoy. Ahora pasando al contexto cultural, se pueden evidenciar represiones en cuanto a la expresión del arte y la cultura, mediante cancelación de óperas, films, revistas, etc. Asunto que posee antecedentes previos a la dictadura que nos convoca. Después de que la junta militar se hace con el poder, se intensifican las represiones al arte y a la cultura, en muchas de estas facetas influenciando futuras bandas de música, obras de teatro y diferentes expresiones artísticas, en base a la represión vivida como nación. Hitos importantes en materia de derechos humanos. En Argentina, en un periodo autodenominado como Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983, apresadas en centros clandestinos de detención, eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas personas del pueblo argentino. De estas, las primeras desapariciones y los primeros centros clandestinos de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Convencionalmente, los organismos de derechos humanos, el desplazamiento sindical y la mayor parte de los partidos políticos han realizado una estimación de la proporción de desapariciones en un número que ronda las 30.000 personas, donde secuestros, violaciones y diversos métodos de tortura, contando posteriormente con el asesinato de muchas de estas personas, dieron origen a diversos movimientos, los cuales lucharon por los derechos intrínsecos de cada vida perdida y abusada, como las serían las Madres de Mayo, ya que la dictadura militar no solo se limitaba a las torturas de personas adultas, sino también al secuestro de niños menores de edad y recién nacidos. Fueron estas madres las que, mediante diferentes protestas y expresiones, dieron a conocer la realidad que sucedía en Argentina con sus infantes. Toda esta información, o más bien la rescatada de esta época tan turbia, yace en museos de la memoria, en algunas de estas ciudades en Argentina, como la serían la de Buenos Aires y Rosario. Cambio de mando. La primera junta militar se compuso por los comandantes golpistas Jorge Rafael Videla del Ejército, Emilio Eduardo Macera de la Armada y Orlando Ramón Agosti, Fuerza Aérea. A medida que transcurría la dictadura, los integrantes de la Junta fueron siendo reemplazados en el cargo correspondiente. Al Ejército, Videla fue reemplazado por Roberto Viola, Leopoldo Fortunato, Galtieri y Cristiano Nicolaides. En el cargo de la Armada, Macera fue reemplazado por Armando Lampuccini, Jorge Isaac Anaya y Rubén Oscar. En el cargo de la Fuerza Aérea, Agosti fue reemplazado por Omar Domingo, Basilio Lamy y Augusto Hugues. Luego, el 10 de septiembre de 1982, no hubo junta militar debido al enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas. Luego, este gobierno ya no contaba con el apoyo suficiente y la gente comenzó a manifestarse provocando fuertes presiones internacionales. Debido a esto, el gobierno militar buscó legitimizarse iniciando la Guerra de las Malvinas. Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la posesión de las islas. Todo ocurre en 1982, cuando la Armada Argentina invade las islas y la reclama como territorio austral. Por ende, se desata una guerra contra los ingleses. Inglaterra desplegó la invasión enviando una poderosa flota para recuperar las islas. Junto con ello, se inició una guerra que duró un mes y medio, la cual los británicos desembarcaron en la bahía de San Carlos y luego avanzaron hacia la capital de las Malvinas en Puerto Argentino. Desde entonces la guerra finalizó el 14 de junio tras la rendición del puerto argentino y se firmó un pacto de ambos países. Consecuencias de la Guerra de las Malvinas. Primero tenemos el debilitamiento de la dictadura, que anunció el inicio del proceso de
normalización política que lleva a realizar elecciones. Luego tenemos la renuncia del presidente Galtieri, que fue reemplazado por el general Reinaldo Vignone, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido, que éstas se reanudaron en 1990, el desprestigio de las Fuerzas Armadas por la dura derrota, la muerte obviamente de 650 efectivos militares argentinos y aproximadamente 250 británicos, el reanudamiento de los partidos políticos que antes estaban prohibidos durante la dictadura en Argentina, y como consecuencia actual tenemos que Argentina sigue reclamando la soberanía sobre sus islas perdidas durante todo este periodo. Muchas gracias. ¿Cómo termina la dictadura argentina? La derrota en la Guerra de las Malvinas, la constante presión internacional, la pésima situación económica del país y además la renuncia de Leopoldo Galtieri aceleraron la caída de la dictadura y paralelamente permitieron que salieran a la luz las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado, lo que obligó a la Junta Militar a convocar elecciones democráticas en diciembre de 1983, las que cabe recalcar fueron lógicamente las primeras elecciones democráticas desde el inicio de la dictadura. En ellas resultaría electo el radical Raúl Alfonsín, imponiéndose por sobre el justicialista Italo Luder y dando por terminada esta etapa, poniendo fin así a más de 7 años de dictadura. Y aunque la guerra terminó hace casi 40 años, el conflicto territorial sigue abierto y Argentina no ha cesado en su reclamo de soberanía sobre las islas, cuyos habitantes insisten en que quieren seguir siendo súbditos británicos. En conclusión, podemos decir que el periodo de la dictadura cívico-militar vivido en la Argentina, situado entre 1976 a 1983, fue un periodo donde se vulneraron y más aún se violaron desmedidamente los derechos humanos, sobre todo en lo que involucró el perseguimiento de personas creyentes de la ideología marxista, a quienes se les sometió a grandes y terribles torturas, se les desapareció y en la mayoría de estos casos seguramente se les dio término a las vidas de los afectados. Sin embargo, y no contento con ello, el gobierno, además de llevar a cabo políticas como estas, encargadas de perseguir a aquellos seguidores del comunismo, se aseguró de algún modo de cubrir sus huellas y tratar de limpiar su imagen por medio de un conflicto bélico con Reino Unido por el dominio de las Islas Malvinas, ya que esto era de sumo interés para los argentinos de la época, que incluso eran engañados acerca del desarrollo de la guerra por medio de una prensa mentirosa que alimentaba una insostenible esperanza en hacer que las ya mencionadas formaran parte del territorio argentino, tratando de convencer así a la ciudadanía para lograr aseverar que el líder de aquel tiempo era un líder apto y legítimo para el gobierno del país trasandino y que por ende no era necesario el llevar a cabo una elección presidencial.